Buenas tardes. Después de un corto receso de un mes, estamos de nuevo con Palabra de Honor. Hoy, 1 de febrero, iniciamos de nuevo el ciclo anual y esperamos que nos acompañen como lo han hecho el año pasado y el anteaño pasado. Los que han tomado vacaciones, espero que las hayan disfrutado, y los que todavía no lo han tomado, bueno, cuentan con mi envidia y espero que cuando la tomen la disfruten. Bueno, y los que han tomado vino, si ya han serenado su espíritu, van a poder atender nuestras locuciones. Por supuesto. Tenemos un invitado hoy que es un hombre conocido en el ámbito de la economía, Gastón Utrera, economista, un economista joven y un hombre ducho y conocedor de la materia, con el cual vamos a abordar temas diferentes, siempre en el ámbito de las ciencias económicas. Nosotros hemos pensado empezar con economía, porque si bien la aceptación de Mauricio Macri ha crecido mucho, yo creo que 10 puntos, Prudencio, por lo menos así, no he visto encuestas, así dicen algunas encuestas, los primeros problemas Macri lo va a tener no en el ajuste, porque yo no quiero hablar de ajuste, pero sí en el sinceramiento de la realidad, y van a ser en la economía. Por eso es importante comenzar con este tema. Desde luego. Los invitamos entonces a acompañarnos en el programa. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Como con nuestro invitado, como les decía, vamos a hablar de economía. Yo voy a abordar temas de otra naturaleza, políticos, ajenos a lo económico. Los que leen La Voz del Interior y han estado aquí en Córdoba durante la segunda quincena del mes de diciembre, probablemente habrán leído una nota que yo saqué que se llamaba La diversión de Beatriz Arlo. ¿A qué viene esto? Pues no la conocía la señora Beatriz Arlo, no había leído nada de ella ni la había visto, pero un día un amigo me mandó una nota del diario La Nación de Buenos Aires en donde se comentaba un programa televisivo en donde ella había estado como invitada. Y me llamó poderosamente la atención que una persona a la que tanto el diario como el programa calificaban de intelectual y la elogiaban sus condiciones de tal, tuviera expresiones que realmente no se compadecían con la imagen que uno tiene de un intelectual. Habló del gobierno, del nuevo gobierno por supuesto, dijo que estaba a gran distancia en la otra vereda del PRO, lo cual, bueno, es perfectamente legítimo y no me sorprende porque no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero cuando habló de Mauricio Macri dijo dos cosas. Dijo que le preocupaba y le parecía mal que despreciara a los políticos de raza, a los políticos de profesión, a los políticos, digamos, profesionales, ¿sí? Y que hubiera elegido para integrar su gabinete a empresarios, que decía que salían de la empresa para ir al gobierno y cuando se aburrían volvían a la empresa. Claro, lo primero que me planteé ante este análisis es, pero los políticos profesionales en los últimos años precisamente no nos han resultado personas muy eficientes, no nos ha ido bien con ellos, lo cual no significa que no tenga que haber políticos profesionales que sean eficientes, honrados y realmente manejen la cosa pública correctamente. Pero hacer una reivindicación en este momento del político profesional y descalificar a alguien que ha triunfado en el plano empresario, con lo cual parece acreditar mayores condiciones o mejores condiciones para administrar el Estado, me parecía que era un error. Pero hasta ahí también siguen las cuestiones opinables. Pero lo que me sorprendió realmente es que cuando habló del presidente Mauricio Macri, dijo, me resulta mortalmente aburrido. Entonces me pregunté, ¿uno espera de alguien que es calificado como intelectual que haga ese juicio de valor del presidente de la República? O dicho de otra manera, ¿es razonable que al presidente de la República pretendamos que nos resulte divertido, que nos divierta
¿Es eso lo que esperamos de un presidente? No es mi caso. La verdad que yo no conozco a Mauricio Macri, no he conversado nunca con él, no sé si es divertido o es aburrido, pero eso me tiene sin cuidado. Lo que espero de Mauricio Macri, y espero que lo cumpla, es que se desempeñe como un gobernante honrado, con coraje, valiente, eficiente, serio y que lleve el país por la senda que debe transitar. Ahora, si es divertido o no es divertido, me da lo mismo. Les voy a decir más. En los países que nosotros admiramos porque realmente tienen una gran calidad de vida, por lo general los presidentes no solo no son divertidos, sino que la gente casi ni los conoce. Yo los invito, por ejemplo, a cualquiera de ustedes que me dé el nombre de un presidente actual o anterior, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, de Suiza, de Canadá, que son los países con los mejores índices de calidad de vida en el mundo. Nadie sabe cómo se llaman. Es decir, acá se da lo que decía Alberdi, el mejor gobierno es el que pasa desapercibido. Es decir, se dedica a gobernar y no a divertir a la gente. Seguramente la señora Sarlo se divertía más, le resultaba entretenida las cadenas de Cristina Fernández de Kirchner, que siempre con sus extravagancias, sus agresiones y sus peleas interminables, seguramente le producía más alegría, más diversión. ¿Eso es lo que extraña a la señora Sarlo? Porque evidentemente la condición de divertido y de simpático puede ser útil para ganar elecciones, pero para gobernar es intrascendente, no sirve. Si la tiene o no la tiene, da exactamente lo mismo. No depende de eso la condición de buen gobernante. No se trata de ser divertido. Lógicamente, venimos de una etapa en donde la Presidenta de la Nación se esforzaba no en ser divertida, sino estar presente todo el tiempo. Esa construcción de poder en lo que parecía obsesionada Cristina Fernández de Kirchner es lo que quizás marca la diferencia con el presidente Macri, al cual se lo escucha solo cuando tiene que decir algo y no nos está invadiendo a través del televisor lo que es nuestra casa y obligándonos a interrumpir lo que estamos viendo. Ahora bien, ese poder, palabra que a mí no me gusta tanto porque tiene para mí resabios monárquicos y absolutistas, pero ese poder, digamos, ese patrimonio político, ese capital político que los Kirchner construyeron, ¿es realmente un capital político duradero, sustentable, como se dice ahora, o es meramente efímero y de poca duración? Yo creo que los hechos están demostrando lo segundo. ¿Por qué? Porque es un poder que se construyó sobre la base del dominio absoluto de los recursos del Estado y la utilización absolutamente inescrupulosa de ellos. Se construyó con plata, con dineros públicos, con la plata que usted y yo pagamos en impuestos y que ellos recaudan y no usan de acuerdo a lo que dice el sistema republicano, sino de acuerdo al capricho, en este caso, de la señora presidenta, de la expresidenta, por cierto. Es decir, lo efímero de este poder, de este capital político, se nota en la actualidad. Cuando las circunstancias hicieron que, cuando no lo esperaban, fueron derrotados y tuvieron que irse al llano, el poder empieza a desgranarse, las lealtades desaparecen. Los militantes rentados, los militantes que cobraban para militar, como es el verbo que tampoco me gusta, pero está en uso, ya desaparecieron porque no está la plata del pueblo, la plata, los dineros públicos para pagarles. Entonces, señores, yo creo que esto no es la construcción de capital político que uno espera que un gobernante haga, que es legítimo que lo haga, por supuesto, pero no es la forma. Y afortunadamente esto está permitiendo que ese sector que tanto daño ha hecho a lo largo de 12 años, hoy, aunque pretenda ser una oposición férrea, dura, intransigente, no se constituye en un obstáculo para que el actual gobierno pueda desarrollar su actividad sin mayor problema. No menospreciemos la fuerza de la oposición. Hay un justicialismo sensato que está arrimándose a buscar consensos, a buscar acuerdos, entre otras cosas porque Macri es el presidente de la Nación y evidentemente tiene manejos de recursos presupuestarios que a los que son gobernadores, intendentes o tienen obligaciones de conducción de gobierno, les hace falta. Por otro lado, esto es sano porque es la forma en que funciona la democracia y la república cuando funciona como debe ser. Es decir, un gobierno y una oposición
que no son necesariamente el agua y el aceite y siempre están enfrentados, sino que buscan acuerdos, entendimientos y políticas de Estado que sean sustentables en el tiempo y que se proyecten más allá del lapso en que gobierna cada uno de ellos. Eso está, tenemos la oportunidad de que en esta circunstancia la Argentina viva una cosa como esa. El kirchnerismo parece que lo único que va a poder hacer es tirar piedras a través de esta nueva, estos nuevos medios con los cuales han quedado, que es el Twitter o las redes sociales, llenar plazas. Claro, es muy fácil llenar una plaza con 1000 personas, 1000 personas obviamente todavía lo siguen. Una plaza estentórea, ruidosa, a donde se reclama, por ejemplo, la libertad de una delincuente como Milagro Sala, que está siendo procesada por gravísimos delitos y sospechada de vinculación con el narcotráfico, o porque lo echaron de un canal privado a un hombre que realmente avergonzaba a la prensa y el periodismo, como era Víctor Hugo Morales. Es decir, lo único que el kirchnerismo parece que puede hacer hoy es mostrar una intransigencia y una agresividad que es la que siempre tuvo y que en este momento no le permite poner verdaderas piedras en el camino del gobierno nacional. Ojalá esto se mantenga. Si algo ha cambiado en la Argentina es, yo diría, es la sensación de confrontación. Ya no estamos en un país a donde parece que la palabra que mejor lo definía era la crispación. Estamos ya con una sensación de paz, de que es posible entendernos entre nosotros, que no tenemos que estar agrediéndonos mutuamente en todo momento. Entonces, ante esto, aquel que muestra que no ha visto este cambio, que no ha advertido el hastío de los argentinos de esa confrontación permanente, va a quedar afuera. Necesariamente va a quedar afuera. Esta dialéctica de inspiración nazi, de enemigo-amigo, creo que es una dialéctica que ya los argentinos no queremos escuchar. Queremos que sean adversarios, que debatan, que discutan, que confronten sus propuestas, pero que puedan sentarse también a dialogar y encontrar puntos de encuentro. Ojalá este peronismo razonable, que parece ser el que está emergiendo dentro de un partido que estaba siendo gobernado por una persona intransigente y agresiva, sea el que permita que esta idea mía, este sueño mío, sea una realidad. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Gastón Utrera, además de un economista prestigioso, es un hombre joven y es un hombre mediático, porque este canal lo ha recibido en otros programas en más de una ocasión, porque tiene incluso en el diario La Voz del Interior Online un espacio que se llama Economía en un minuto. En un minuto. En un minuto, es decir, que en un ejercicio de síntesis extraordinaria, en 60 segundos nos pone al día de ciertos temas de naturaleza económica. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir.
Eduardo, tu primera pregunta. Bueno, Gastón, para empezar me gustaría un breve pantallazo de la situación de la ciudad, de la provincia y de la nación, es decir, lo que entra y lo que sale, nada más. ¿Cómo estamos parados? 1 minuto y medio te damos. Bueno, por supuesto en una economía tan inestable y tan cambiante como es la economía argentina, los niveles subnacionales, es decir, las provincias y los municipios, están muy condicionados por la evolución de la macroeconomía y han tenido en los últimos años muchas estrecheces financieras. Ahora la provincia enfrenta una situación diferente por la mejor relación con la nación y todo lo que se ha anunciado días atrás, con la posibilidad de financiar obras de infraestructura que antes eran muy difíciles de financiar, tanto en la provincia como en la ciudad, y eso les da, por supuesto, un panorama diferente en un marco de una macroeconomía que va a estar complicada este año porque la actividad económica en general está complicada y eso termina incidiendo en la recaudación en los distintos niveles de gobierno. Y por eso tiene tanta incidencia en todo el país la política macroeconómica y por eso todos estamos tan atentos a lo que está haciendo el nuevo gobierno nacional y a las decisiones que viene tomando en muchos ámbitos, pero en particular en el ámbito económico. De acuerdo a lo que me has explicado, quizás se pueda pensar que la provincia la va a ver más fácil que la nación. Probablemente. La nación creo que tiene una situación complicada y un contexto complicado porque tiene un déficit fiscal muy grande, por supuesto heredado de la administración anterior, déficit fiscal que se incrementó con las primeras medidas como la reducción de los impuestos a las importaciones, las retenciones a las exportaciones y va a tener algunos incrementos adicionales de déficit con las medidas que van a ingresar o la propuesta del gobierno cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso sobre impuestos a las ganancias y otras cuestiones. Y hay otras medidas que son las que se acaban de implementar de reducción de subsidios a la energía eléctrica y seguramente lo habrá también a subsidios al gas natural y probablemente también al transporte, que tienen por objetivo reducir el déficit fiscal, pero que en este contexto van a actuar prácticamente compensando ese otro incremento para volver al lugar original, es decir, el lugar original de un déficit fiscal muy grande que Alfonso Prat Gay, el ministro de Hacienda y Finanzas, ya ha planteado que lo va a intentar reducir gradualmente a lo largo de 4 años de gestión. Ese es claramente un problema muy difícil de solucionar. Y hay otro problema macroeconómico muy difícil de solucionar, que es la combinación de atraso cambiario con inflación. Es decir, cuando uno tiene un dólar que no alcanza, un dólar que no es suficiente para hacer competitiva a la producción nacional, un dólar que está corto para los costos internos y al mismo tiempo tiene inflación, eso implica una trampa importante porque si uno no devalúa sigue en el problema y si uno devalúa arrastra rápidamente los precios internos y termina en términos de competitividad probablemente en el mismo lugar que antes, pero con el problema adicional de una inflación más alta. Eso es lo que ocurrió en 2014 y que el gobierno anterior después de eso no probó nunca nada más, sino que solo aspiró a llegar al 10 de diciembre de 2015 y entregar, pero ahora es el problema que tiene el actual gobierno nacional y con el cual va a tener que lidiar y es difícil de resolver. En lo que vos has dicho está implícito la afirmación de que hay un atraso cambiario, de que el valor del dólar no es el valor que debería tener. Ahora me pregunto, ¿por qué si se lo ha liberado el mercado no lo ha ajustado? No lo ha llevado a su nivel correcto. Bueno, para entender este tipo de cuestiones tiene que diferenciar dos aspectos que por supuesto en la realidad están juntos, vinculados a lo cambiario, que es, si uno quiere, el aspecto financiero y el aspecto vinculado a la economía real. En la cuestión financiera la unificación cambiaria funcionó y es la parte más visible de esa unificación cambiaria, el hecho de que después de abierto el cepo, de eliminadas las restricciones cambiarias, el dólar oficial se equiparó con el dólar paralelo en un nivel alrededor de 14 pesos por dólar, cuando gente del kirchnerismo planteaba que el dólar iba a saltar a 20 pesos o más o cosas por el estilo. En ese sentido fue exitosa y creo que claramente no por las reservas que hoy tiene el Banco Central, que claramente son muy bajas, sino por cierta percepción de que la nueva administración tendría distintos instrumentos para apuntalar esas reservas. De hecho, acaban de ingresar 5.000 millones de dólares por un acuerdo de financiación con bancos internacionales, hubo aumento de reservas por liquidación de exportaciones de cerealeras,
hubo o está la posibilidad de ampliar el swap con el Banco Popular de China y también la posibilidad de hacer swap de monedas con otros bancos centrales. Es decir, la percepción de que el Banco Central podría tener suficiente poder de fuego como para que comprar dólar caro no fuera negocio por el riesgo de que el Banco Central ponga dólares en el mercado y haga bajar el tipo de cambio. Pero eso puede ocurrir perfectamente con un dólar atrasado, es decir, un dólar que no alcance para los costos internos. Una forma muy simple de ver que hay atraso cambiario es que después de una devaluación los argentinos encuentran barato veranear en Brasil, barato veranear en Chile y encuentran razonablemente barato veranear en un lugar habitualmente caro como es Uruguay, en particular, por ejemplo, Punta del Este. Y si uno sale de esas percepciones cotidianas y va a los números macroeconómicos, encuentra que en una época de dólar alto, como por ejemplo fines de 2007, teníamos un dólar que si nos comparamos con Estados Unidos, ajustado por inflación, equivalía a lo que hoy serían 18 pesos por dólar y no 14, y si uno se compara con Europa, con la zona del euro, equivalía a 23, 25 pesos actuales, y si uno compara con Brasil equivalía a unos 27 pesos por dólar. Por supuesto, esto está influido además por una muy fuerte depreciación de la moneda brasileña. Y respuesta corta porque nos vamos al corte, que el mercado le ha dado un voto de confianza a Mauricio Macri. Hasta ahora sí, sin duda. Y de hecho uno lo puede ver con un montón de indicadores. La Cámara Industrial y Metalúrgico de Córdoba, que mide hace muchos años, entre otras cosas, expectativas y confianza empresaria, en la última medición de fines de diciembre marcó un récord desde que ha medido en estos 10 años, con, por ejemplo, 80% de los industriales metalúrgicos pensando que este año la economía va a crecer más que el año pasado, 60, 70%, pensando que la inflación va a ser menor que el año pasado. Son todos indicadores de que claramente ha habido un cambio de expectativas muy importante. Que eso ayuda en algunas cosas, pero no sirve para resolver otros problemas como este tan difícil de resolver, claro, del atraso cambiario. En economía lo bueno es el equilibrio, pero más vale bandearse para este lado y no para el otro, al principio por lo menos. ¿Para cuál lado? ¿A cuál lado te refieres? Para el lado de la confianza, al principio por lo menos. Todo gobierno nuevo y después, especialmente después de un periodo tan largo de un gobierno que ha tenido tantos problemas con la economía, claramente renueva las expectativas. Las primeras medidas de la nueva administración aparentemente han aumentado incluso ese nivel de expectativas. La clave va a ser con cuánto tiempo contará el gobierno nacional con ese clima favorable para seguir tomando medidas, muchas de las cuales claramente no son gratas desde el punto de vista político. La duración de la luna de miel. Vamos al corte, seguimos enseguida. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Seguimos entonces con Gastón Utrera. Gastón, otra de las asignaturas pendientes de los desafíos grandes que tiene el gobierno en el tema económico es la inflación. Sí. Una inflación que el propio ministro Prat-Gay ha dicho que calcula que este año va a terminar entre el 20 y el 25%, lo cual sigue siendo una cifra preocupantemente alta. Es decir, eso significa dos preguntas. Significa que ha adoptado un sistema gradual para corregir la inflación y ha evitado
la política de shock? Y segunda pregunta, si alguna vez la Argentina pudo lograr frenar la inflación casi de golpe, como en 1991, ¿es posible ahora hacer eso o esta vez no se puede actuar de esa manera? Respuesta a la primera pregunta. Planteó explícitamente Alfonso Prat un esquema de metas de inflación descendentes para los 4 años de esta gestión, arrancando con un rango entre 20 y 25% para este año y de ahí reduciéndose cada uno de los años hasta llegar a un dígito en el último año de esta gestión. Eso lo hace no porque lo que esté planteando sea una proyección, un pronóstico, una expectativa, lo que está planteando es un objetivo de inflación, es decir, lo que está intentando hacer deliberadamente es plantearle a la sociedad y en particular a empresarios y sindicatos, miren, el gobierno va a intentar por todos los medios que la inflación este año termine en ese rango de entre 20 y 25% y por lo tanto tomen ustedes decisiones coherentes o consistentes con ese rango de inflación. Es decir, trata de dar una señal en particular a las paritarias que están a punto de comenzar. El sindicalismo no está muy convencido de ese rango de inflación, más todavía después de los datos de inflación de diciembre, de la fuerte suba de precios de alimentos y por la suba natural de las tarifas luego de reducir los subsidios. Pero lo que está intentando hacer Prat claramente es reducir gradualmente y no de shock. Y respuesta a la segunda pregunta es, en los últimos 70 años, en 2015 cumplimos 70 años de alta inflación, excepto los años de la convertibilidad en los 90 y algún que otro año suelto con algún plan antiinflacionario que ha funcionado transitoriamente, pero en realidad 70 años de alta inflación y el único episodio de reducción de la inflación rápido, de shock y que duró prácticamente 10 años fue el de la convertibilidad a partir de abril del 91. Ahí hubo una reducción muy abrupta de la inflación. En el 91 arrancó con altísima inflación y terminó con muy baja inflación, pero ese tipo de políticas de shock es más apropiado cuando uno viene de una inflación extremadamente alta, cuando uno viene, por ejemplo, de una hiperinflación como ocurría en el 91, luego de las hiperinflaciones del 89 y el 90, la única forma de bajarlo es de esa manera. Cuando uno, en cambio, viene con una inflación alta, pero no al extremo de la hiperinflación, como es el caso actual, la inflación funciona de otra manera, funciona una especie de círculo vicioso en el cual salarios suben porque suben los precios y precios suben porque suben los salarios. Hay otras más para que haya inflación. Exactamente. Hay algo que generó inflación en primera instancia, generalmente un exceso de emisión de dinero, generalmente provocado por un exceso de déficit fiscal, pero una vez que la inflación es alta, se activa este otro componente que no tiene nada que ver ni con la política fiscal ni con la política monetaria. Fiduciaria. Tiene que ver en gran parte con las expectativas, porque en ese proceso, si todo el mundo cree que la inflación va a ser del 30%, todos ajustan precios y salarios por el 30%, la inflación va a terminar siendo del 30%, va a convalidar las expectativas y va a regenerar el proceso casi independientemente de cuánto dinero emita el Banco Central. Y eso es muy difícil de bajarle revoluciones a ese proceso para lo que se hace al 30, se haga al 20 y después al 15 y después al 10 y así sucesivamente. La profecía autocumplida. Me da la impresión, Gastón, que vos manejás con mucha soltura el tema de la inflación. ¿A qué se deberá? Primero que vivo en Argentina y obliga a prestarle mucha atención a los fenómenos inflacionarios, por esto que decía de los 70 años de alta inflación, porque además funciona... especial? He seguido siempre el problema de la inflación, he trabajado en mi tesis doctoral con el tema inflacionario y además en Argentina tenemos, lamentablemente, porque vivimos acá y lo sufrimos, pero tenemos la posibilidad de visualizar aspectos de los procesos inflacionarios que directamente son imposibles de visualizar en el exterior. La inflación funciona de un modo diferente cuando está, digamos, en el rango entre 20 y 40% anual, y el mundo no lo sabe porque el mundo en general vive por debajo del 20% anual. Un laboratorio privilegiado de inflación. Exactamente. Oye, si vamos a la causa de la inflación, la causa primigenia de la inflación, que es el gasto público, ¿vos crees que es posible reducir en esa proporción el gasto público, por ejemplo, reducirlo a un 20 o un 25% en el plazo de un año? Es decir, la pregunta ya no sería más tanto económica, sino política. ¿Hay posibilidades en el clima social para reducir el gasto público hasta ese... Creo que este enfoque de Alfonso Prat
de reducir muy gradualmente el déficit fiscal, creo que tiene un cierto componente económico, de Prat Gay consciente de que este tiene que ser un proceso gradual, y creo que tiene mucho de restricción política. Yo creo que si cualquiera de nosotros se pusiera en los zapatos del presidente de la Nación, de Mauricio Macri, tendría muchas reticencias a cualquier programa económico que implique un severo ajuste fiscal, porque eso tiene consecuencias recesivas en la economía, y creo que daría mucho alimento a la durísima crítica que hizo el kirchnerismo durante la campaña, esa famosa campaña negativa, que yo creo que probablemente fue menos para tratar de hacer ganar a Daniel Scioli y mucho más para condicionar después el discurso político opositor en caso de que ganara Mauricio Macri. Te voy a hacer una pregunta de ética. ¿Vos crees que generar inflación es una actitud corrupta del gobernante? ¿Se convierte en una actitud corrupta del gobernante? Sí, es difícil. Sabiendo en qué termina. Muchas veces los gobiernos terminan generando inflación, pero no porque hayan querido generarla, sino por otros objetivos. Uno puede terminar teniendo una inflación muy alta con objetivos muy nobles, que terminen incrementando el gasto público con propósitos nobles de tratar de mejorar la situación de la gente y cosas por el estilo, y que termine siendo un gasto público infinanciable que termine generando inflación. Creo que el gobierno anterior, particular el de Cristina Kirchner, digamos, de todo el periodo kirchnerista, el de Cristina Kirchner, y especialmente el último, creo que hizo un uso político de la inflación, porque dar subsidios sociales y dar jubilaciones, licuar el poder adquisitivo de esas jubilaciones y subsidios sociales con políticas inflacionarias, y después poner el atril y decirles a esos jubilados y a esas familias que le está dando aumentos de jubilaciones y de asignaciones sociales como si fuera un regalo del gobierno, y que además lo está haciendo con aumentos como nunca en la historia, es una forma de usar políticamente a la inflación, usar a la inflación para hacer política, y también usar a la pobreza, digamos, ahí sí hay un componente claramente reprochable desde lo ético. De hecho, creo que el gobierno anterior tuvo un discurso muy cínico con la pobreza, porque un gobierno que en lugar de medir la pobreza para aplicar políticas económicas y sociales y profundizar el camino en caso de que haya logrado bajar la pobreza y reconducirlo en caso de que no lo haya logrado, es un gobierno genuinamente preocupado, sensiblemente preocupado por la pobreza. Pero un gobierno que no lo mide, no le interesa saber cuántos pobres hay, y que celebra no cuando hay menos pobres, sino cuando otorga más planes sociales y cuando otorga más ayuda, es probablemente un gobierno que, en lugar de estar preocupado por la pobreza, en realidad está usando políticamente a la pobreza. La mejor analogía que he escuchado con respecto a la inflación es la que lo asemeja a la dependencia de la droga. Es decir, provoca una euforia, un estado de bienestar, pero que es pasajero, es transitorio, y en definitiva va generando cada vez una necesidad mayor de utilizarlo. Ese me parecía que es lo que ocurre con estos gobiernos que hacen de la inflación un instrumento de acumulación de poder. Sí, y además, Prudencio, las políticas que terminan llegando a la inflación son atractivas políticamente. A cualquiera le gusta incrementar el gasto, hacer más obras, otorgar más subsidios o lo que sea. Saquemos de lado la corrupción, digamos, y el uso ineficiente de los recursos del Estado. Es mucho más agradable para cualquiera aumentar el gasto que tener que reducirlo. Entonces, las políticas que llevan a la inflación son muy atractivas. Por eso es que los gobiernos, los países en el mundo han descubierto que tienen que ponerle limitaciones a los gobiernos para que, teniendo esa tentación, no caigan en ella. No caigan en ella. Es muy fácil antes de una reelección, si la economía no anda muy bien, recurrir al Banco Central y emitir todo el dinero que haga falta para ganar la elección. Total, sabiendo que después genera inflación. Si la elección se gana, después se verá qué hace. Y si no se gana, el problema será del próximo gobierno. Eso es universal, no es solo de Argentina. Lo que pasa es que el resto del mundo pone restricciones para que eso no ocurra. Hemos llegado lamentablemente al final porque se nos ha pasado el tiempo. Gracias, Gastón, por tu Muchas gracias. Y no hablamos de la ciudad, será para la próxima. Por supuesto. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono
351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Es conveniente, antes de hablar de lo que está haciendo Macri y lo que deberá hacer Macri, hablar de qué recibió Macri. Concretamente, Macri recibió dos cosas. Macri recibió un Estado fundido y Macri recibió un Estado en donde se ha guarnecido, se ha hecho guarida en ese Estado la corrupción política. Voy a hablar de este tema hoy. La corrupción política es una estructura piramidal, pero con un fortísimo componente de no ceder poder a los de abajo. Hay un capo di tutti li capi, como dicen los mafiosos de Chicago en Estados Unidos y en Sicilia los italianos. Eso ha ocurrido en la Argentina y eso es lo que hizo Néstor Kirchner cuando se encaramó en el poder. No estoy criticando a Néstor Kirchner y luego a su mujer Cristina, simplemente estoy haciendo un análisis. Néstor Kirchner se encaramó en el poder para tener todo el poder y lo consiguió. ¿Qué es lo primero que hizo? Descabezó el partido, a él lo puso el Partido Justicialista, descabezó el Partido Justicialista. Se convirtió en kirchnerista. ¿Qué es lo que hizo en segundo orden? Descabezó al otro partido que le podía generar una cierta oposición. El radicalismo con el trasvasamiento se acabó, con el transversalismo se acabó el radicalismo. Inclusive después, el vicepresidente fue radical. ¿Qué es lo tercero que hizo? Desdibujó la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia fundamentalmente requiere de la alternancia. ¿Y qué es lo cuarto que hizo? Pulverizó la república. Porque los poderes dejaron de ser independientes. Cooptó el poder legislativo y cooptó el poder judicial. Y entonces se dedicó a generar poder y a robar dinero. ¿Qué es robar dinero? Quitarle el dinero a los demás. Eso es lo que hizo este presidente. ¿Por qué lo hizo? Porque el dinero da poder y porque el poder da dinero. Ahora bien, si roba el presidente, roba toda la estructura de poder hasta el último empleado. No se le puede pedir a un portero que no robe si roba el presidente. No se le puede pedir a un policía que no acepte una coima si no recuerdo el nombre, la autoridad policial del lugar que libera las zonas está encargándole que libere zonas. El nombre es comisario. Ustedes han visto este comisario que aparece grabado el audio hablando con su amigo y diciéndole que lo han cambiado de ciudad y entonces ahora tiene banca en la otra ciudad. Ese amigo era un mafioso que ahora está preso por narcotráfico. La corrupción de la mafia política va bajando de arriba para abajo como la gravedad. Y no se puede parar. El vicepresidente roba si el presidente roba. Y cuando lo descubren, entonces llama a la cadena nacional y da un discurso en soledad. Y entonces los comentaristas, Mariano Grondona, que es el comentarista que yo más admiro, y yo mismo dijimos, que no soy comentarista, era una persona que veía su programa. Este hombre ha quedado solo.
Vudú no había quedado solo. Vudú le estaba dando un mensaje a la autoridad superior en la mafia política. Si me dejan solo, ustedes se van a ver involucrados porque este tema es de todos. Si roba el vicepresidente, roban los ministros. El ministro de Obra Pública, o como se llame ahora, que es el señor Devido, fue ministro desde el primero hasta el último día de los 3 gobiernos Kirchner. En el año 2015, Labaña dijo hay corrupción en la obra pública. Y este señor se quedó callado. En vez de decir investiguenme judicial y administrativamente. Se quedó callado. ¿Qué pasó con Labaña? Saltó Labaña. ¿Qué pasó con Vélez cuando lo nombraron ministro de Justicia? Le dijo el presidente, señor presidente, usted tiene una CIDE que en vez de estar persiguiendo a los espías contrarios, lo que está haciendo es siguiendo a los políticos nuestros y grabando sus conversaciones. ¿Recuerdan lo que pasó con Vélez? La mitad ni sabe quién es Vélez. Vélez tuvo que renunciar e irse del país. Ustedes me dirán, muchos de ustedes me dirán, no hablemos más del pasado, hablemos de la política de Macri, hablemos del futuro. Esta gente ya se fue. Esta gente que usted está hablando, que es la mafia política, se fueron todos y ahora hay nuevos funcionarios. Sí y no. Se fueron todos los políticos, pero han quedado los funcionarios de carrera. Y esta corrupción de la mafia política va bajando y llega a los funcionarios de carrera. Y los funcionarios de carrera están en este momento contaminados y forman parte de la mafia política. Y ellos quedan. Y la paradoja que se da es que esa es la herramienta que tienen los gobernantes actuales para erradicar la mafia política. Les voy a poner un ejemplo espeluznante. A los 5 días de asumir el gobierno, María Eugenia Vidal se le escaparon los tres presos más complicados, entre comillas, que tiene la República Argentina, por las denuncias que habían hecho. ¿Por qué se escaparon? ¿Porque hubo un motín? ¿Porque vino un helicóptero? ¿O porque incendiaron la cárcel? No. ¿Saben por qué se escaparon? Porque alguien les abrió 7 puertas de uno de los penales que tiene mayor capacidad para custodiar a los presos, que era donde estaban estos 3 señores. Esa gente está vinculada, ustedes dirán, son narcotraficantes que poseen mucho dinero, sí, pero tuvieron que pagarle a alguien que estaba en el tema penitenciario y en el tema policial, es decir, profesionales que han quedado enquistados en la mafia política. ¿Por qué policial? Porque después tuvieron 10 días paseando por 2 provincias a su gusto. ¿Cómo va a hacer Macri para solucionar este problema? Este problema, ¿ustedes se han empantanado en el barro alguna vez? Por más que aprieten el acelerador, la rueda gira, pero la rueda no tiene tracción porque no hay fricción. Eso se llama círculo vicioso. Y el círculo vicioso no tiene solución. Se consume a las personas que ha aprisionado, salvo que se cambie de escenario. Si ustedes tienen un escenario donde hay un punto al lado de un eje y corren el eje, ese punto no está en la periferia, sino que pasa a estar en el centro. Salvo que se cambie de escenario. Les voy a dar un ejemplo. Alejandro Magno, cuando le traen el nudo gordiano para hacerle pasar un papelón, desate este nudo, un nudo que era imposible de desatar. Alejandro percibe esa situación y entonces, ¿qué es lo que hace? Saca la espada y corta el nudo gordiano. No intenta desatarlo, lo corta con la espada. Soluciona el tema porque cambió de escenario. ¿Cómo puede Macri cambiar de escenario? O voy a mejorar mi pregunta. ¿Qué está haciendo Macri para cambiar de escenario? Porque lo está haciendo. No cuenta con el poder legislativo porque evidentemente la Cámara de Senadores no le va a votar las cosas hasta que no haga arreglos muy complicados. No cuenta con el Poder Judicial porque hay jueces, esto es muy lamentable decirlo, otro día lo vamos a ampliar. Hay jueces corruptos, hay jueces cobardes, hay jueces alineados y los jueces buenos son lerdos. Entonces no cuenta con los jueces. ¿Con qué poder cuenta Macri? Macri cuenta con un solo poder,
Y caemos al tema de siempre, cuando hablamos de la República. Macri cuenta con el cuarto poder, la opinión pública. Nosotros, ustedes. Macri ha hecho una alianza con la opinión pública. Lo primero que ha hecho es mostrar su vocación. Lo segundo que ha hecho es mostrar la idoneidad del equipo. Lo tercero que ha hecho es comunicarse. Se comunica permanentemente en conferencias de prensa. Acá no hay lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner. Ellos no dieron nunca conferencias de prensa en 12 años, salvo 2 veces que eran truchos. ¿Qué hacía Cristina? Cristina hablaba en un discurso. La conferencia de prensa genera la réplica. Uno habla, el otro pregunta, uno contesta y el otro repregunta. Eso es lo que ha hecho Macri. Y Macri, usando la opinión pública, el cuarto poder, debe aferrarse a ese poder para que la opinión pública, que vuelvo a repetir, somos nosotros, primero estemos atentos, segundo advirtamos, tercero comentemos, cuarto denunciemos y quinto controlemos a estas mafias políticas, que es la única forma de resolver este problema. Porque si Macri no consigue la confianza, lo que nos decía nuestro brillante economista invitado, no consigue la confianza, no va a poder entonces solucionar el otro gran problema, que es el problema de la economía. Es palabra de honor. En diciembre me comprometí a que este año iba a ocuparme en esta segunda entrada mía, que la llamo La Ciudad que Queremos, me iba a ocupar, como lo he hecho al comienzo de este programa, de temas históricos con frecuencia. Lamentablemente, la situación política, la campaña electoral, la cantidad de elecciones que hemos tenido, los cambios que se han producido, obligaron a que a veces destinara este espacio a esos temas. Ahora voy a volver a la historia porque muchos de los televidentes me han pedido que lo haga y esa era la intención inicial de esta columna. Este año, obviamente, las efemérides históricas están dominadas por un acontecimiento muy importante en la historia de la Argentina, que son los 200 años, es decir, el bicentenario de la declaración de nuestra independencia. Es decir, la Argentina como nación nació hace 200 años, se van a cumplir obviamente el 9 de julio, es decir, se constituyó en un país soberano, en un país independiente, en una nueva nación. Eso evidentemente domina, como les decía, el panorama y toda la historia este año va a estar enfrentada o orientada hacia eso. Y nos vamos a ocupar, por ejemplo, por supuesto, de ese tema. Pero no es la única efeméride, no es lo único que se cumple una cifra redonda. Se cumplen también 100 años, quiero decir, 100 años de la primera elección presidencial realizada bajo el imperio de la llamada Ley Sáenz Peña, es decir, la ley impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña y sancionada en 1912, que establecía las elecciones obligatorias, universales para todos los hombres, las mujeres todavía no votaban, entre 18 y 70 años, y con listas incompletas, lo que permitía la participación de las minorías en los distintos poderes, fundamentalmente en el poder legislativo. Esto era un cambio copernicano. Hasta entonces se había consolidado la República a partir de la sanción de la Constitución de 1853, más allá de los conflictos graves que hubo entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, pero lo cierto es que se había consolidado el sistema republicano. La Constitución no habla de democracia, pero faltaba consolidar la democracia. El sistema electoral era un sistema precario que se prestaba al fraude, se prestaba a maniobras que no eran transparentes y era necesario que la democracia argentina se hiciera transparente, se consolidara a través de un sistema eficiente, seguro y confiable. Fue Sáenz Peña el impulsor de esa ley, el Congreso la sancionó y luego de casi 4 años de que tuviera vigencia, el 2 de abril de 1916, por primera vez el pueblo argentino eligió a un presidente de la nación bajo este sistema, que es en definitiva el sistema que todavía nos rige, más allá de que hoy no es a través de electores, sino elección directa. Esa elección
enfrentó a varios candidatos. Desde 1874, desde que asumió Nicolás Avellaneda, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, había impuesto siempre sus candidatos. En este momento también presentó su candidato, que era el gobernador de San Juan, Ángel Rojas, y a él se le enfrentaron el candidato de la Unión Cívica Radical, que era Hipólito Yrigoyen, exdiputado nacional por Buenos Aires, Lisandro de la Torre, diputado nacional por Santa Fe, del Partido Demócrata Progresista, y Juan B. Justo, del Partido Socialista, también diputado por Buenos Aires. La Unión Cívica Radical vio, al abrirse este panorama nuevo del sistema electoral, que era necesario dejar los golpes de Estado y las abstenciones que había sido su actitud política antes de la sanción de esta ley, y se presentó en las elecciones. Y en definitiva, la concurrencia, que no nos sorprende, mejor dicho, nos sorprende el número por lo bajo, 745.000 votos emitidos, sin embargo era del 62,71% de la población, éramos pocos los argentinos. Y el resultado dio los siguientes guarismos. Hipólito Yrigoyen sacó el 46,83% de los votos, con 33 electores sobre 300, perdón, 133 electores sobre 300. Rojas sacó el 21,57, 76 electores, La Torre 8,77 con 58 y el Partido Socialista 7,25 con 14. Es decir, que no le alcanzaba en el colegio electoral a Yrigoyen para ser consagrado presidente, pero en definitiva hubo votos de otros sectores, de otros electores, de otros partidos, que en definitiva le hicieron ganar por 2 votos la presidencia de la Nación. Y la Argentina inició el camino de una democracia fuerte, consolidada, vigorosa, que lamentablemente se interrumpiría algunos años después con todo lo que hemos vivido. Ahora bien, en Córdoba, la ley Sáenz Peña ya había tenido vigencia en una elección de gobernador un año antes, mejor dicho, perdón, 3 años antes, porque en noviembre de 1912 los cordobeses aplicaron la ley Sáenz Peña para elegir gobernador y salió elegido el doctor Ramón J. Cárcano. Cárcano fue candidato de una coalición de partidos, entre los cuales estaba el Partido Autonomista Nacional, el radicalismo salió segundo, y en definitiva vio la necesidad de consolidar esta alianza transitoria de partidos en un partido nuevo, e impulsó la creación del viejo Partido Demócrata de Córdoba. Como una de las cláusulas de las bases de acción política establecía la prohibición de toda intervención oficial en el partido, Cárcano, que era gobernador, no pudo intervenir para nada en el partido. No pudo ocupar ningún cargo, de hecho sería un hombre escuchado, pero no pudo intervenir en ningún cargo. Y el doctor Rafael Núñez, que era en ese momento su ministro de Hacienda, renunció como ministro porque fue elegido presidente del Partido Demócrata. Es decir, partido político y gobierno no eran compatibles. Se aplicaba aquel principio de Alberdi que decía que el gobierno que participa en actividades partidarias comete el delito de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad, decía. Eso sería interesante que hoy muchos de nuestros gobernantes lo estuvieran presentes, porque a veces partido y gobierno se confunde en forma, diría, escandalosa. A Cárcano lo sustituyó un radical, el doctor Eufrasio Loza, que ganó la elección de 1815. Lamentablemente los conflictos internos del radicalismo hizo que Loza renunciara, y luego vinieron 3 gobernadores demócratas, que fueron Rafael Núñez, Julio Roca Hijo y nuevamente Ramón J. Cárcano, y después en 1928 un nuevo gobierno radical encabezado por el doctor Enrique Martínez. Martínez estuvo muy poco tiempo, porque en agosto de ese mismo año, 1928, había asumido en mayo, tuvo que renunciar porque el colegio electoral lo eligió vicepresidente de la Nación, porque había muerto Beiró, el vicepresidente que había sido elegido con Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia. Lamentablemente, hizo igual que Cárcano, ni bien fue elegido, que fue el 14 de agosto, renunció. Y recién asumió como vicepresidente el 12 de octubre, es decir, cuando fue elegido no podía seguir siendo vicepresidente electo y gobernador de la provincia. Demostró también una contextura republicana sólida y fuerte, es decir, un respeto por la República.
Luego vinieron los golpes de Estado. Lamentablemente, en 1930, el propio Martínez, que había asumido la presidencia por la renuncia de Irigoyen, fue derrocado por un golpe de Estado, el octavo, mejor dicho, en nuestra historia institucional, pero el segundo exitoso. Y luego vendrían 7 más, de los cuales 5 fueron exitosos. Como he dicho alguna vez, y lo he escrito incluso, la Argentina tiene un récord que es para la guía Guinness. En nuestra historia de vida constitucional hemos tenido un golpe de Estado cada 10 años. Y si lo que Eduardo Ibáñez llama los golpes dentro del golpe, que se dieron sobre todo en los gobiernos militares, lo sumamos, hemos tenido prácticamente un golpe de Estado cada 7 años. No siempre exitosos, pero siempre el intento estuvo. Ojalá que esta experiencia y este relato histórico nos sirva para recapacitar en la necesidad de seguir fortaleciendo la República y la democracia. Bueno, una paradoja, Prudencio, que explicó Gastón. Córdoba va a recibir del gobierno de Macri de otro color político, porque Macri es honesto y gobierna para todos, una cantidad de dinero muy importante fuera de la generación propia de este año presupuestario. Eso le va a dar al actual gobernador de Córdoba, que es de otro signo político, vuelvo a repetir, unas posibilidades de gobernar bien y poder competir con el próximo candidato a gobernador de Cambiemos dentro de 4 años. Espero que sea así, que Schiaretti no se le dé por construir nuevos faros que no iluminan nada o terminales de ómnibus que se inundan. Y creo que esto sea el primer paso para que después Córdoba no tenga que recibir nada de la nación, ni Córdoba ni ninguna provincia. Porque si algo que tenemos que fortalecer es un sistema federal en serio, donde cada provincia produzca lo que gasta y la nación simplemente administre lo que corresponde a la totalidad del país. Bueno, se nos ha terminado el tiempo y el primer programa nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.